13. Y dice la palabra del Señor: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Pasamos a Jueces 5, 12 y 13. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. El tema que el Señor me ha dado esta tarde es: despierta y levántate, mujer guerrera. Despierta y levántate. Muchas de nosotras hemos atravesado diferentes circunstancias, diferentes batallas. Y muchas veces esa batalla lo que hace es que nos hace entrar en depresión. Esa batalla te hace entrar en dolor, en angustia. Y cuando tú y yo estamos deprimidas, no podemos orar. Cuando tú y yo estamos tristes, no podemos confiar en el Señor, porque se nos nubla. El enemigo sabe cuál es tu botón y te lo activa. Pero el Señor en esta tarde quiere levantar un ejército de guerreras. El Señor en esta tarde quiere levantar mujeres que salgan de aquí creyendo que la derrota no es su destino, sino que la victoria que Jesús ganó en esa cruz es la que el Señor ha trazado para tu vida y para la mía. En tiempos de crisis, cuando el miedo paraliza y la opresión parece dominar, Dios sigue levantando mujeres valientes. Dios sigue buscando mujeres que quieran pararse en la brecha a clamar por su familia. Así como ocurrió con Débora y su historia, el Señor quiere levantarte a ti y a mí también. Israel vivía bajo opresión, el pueblo estaba atemorizado, sin dirección y sin esperanza. Y muchas veces nosotras así nos sentimos, atemorizadas, sin dirección, sin esperanza. Pero mientras muchos se escondían, porque no era fácil, ellos llevaban 20 años siendo oprimidos por el enemigo. Cada vez que Israel desobedecía a Dios, el Señor les hacía entrar en problemas, en batallas difíciles. Y ellos llevaban 20 años oprimidos por el rey Jabín y su ejército. Y así estaba esa nación, todos llenos de miedo, todos oprimidos. Hasta que un día hubo una mujer que decidió levantarse y hacer las cosas distintas. Débora no solamente era profetisa, era jueza y era líder de Israel. Era la voz de Dios para una nación que se estaba levantando en crisis. Y Dios quiere que tú y yo seamos esa voz profética, esa voz que se levanta para hablarle a las circunstancias, para hablarle al problema que está metido ahí en tu casa, en tu familia. Dios quiere que tú seas esa mujer que se levanta, como Débora también. Ella entendió que cuando Dios llama, no hay espacio para la duda, sino para la obediencia. Y Dios en esta tarde busca mujeres obedientes también. Débora no esperó condiciones perfectas y no permitió que su contexto marcara su destino. Ella no lo permitió. Ella no lo permitió. Ella escuchó la voz de Dios y actuó con valentía. Y no solamente se despertó, sino que despertó el ánimo en otras mujeres. Ella despertó el ánimo en otras personas. Ella despertó el ánimo en el pueblo. Y el Señor quiere despertarte a ti en esta tarde, para que tú también despiertes el ánimo de tu casa, para que tú despiertes el ánimo de los que están alrededor de ti. Su historia nos recuerda que una mujer que oye a Dios y responde con fe puede cambiar su casa, puede cambiar su destino y puede cambiar sus generaciones. Por eso es importante conectarnos y escuchar la voz del Padre. Es importante esa conexión con el Señor. Es importante que tu oído pueda estar afinada a la voz de Dios, porque es así
donde tú puedes cambiar el rumbo y la historia de tu casa. Satanás siempre está tirando los dardos para ver de qué lado te pega y te tira. Yo he pasado un montón de cosas. Y si estoy aquí de pie es porque he oído la voz de Dios, la he obedecido, me he sometido y no he hecho mi voluntad. Y eso cuesta. Rendirnos y obedecer a Dios cuesta. Así que, hermosas mujeres, hoy el llamado sigue vigente. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse, es tiempo de recordar que la verdadera fuerza no viene de las circunstancias, sino de estar conectadas con el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, y que te creó a ti y a mí. Mujer guerrera, aún Dios está llamando Déboras en este tiempo. Dios te está buscando a ti. Dios te está llamando a ti. Dios quiere levantar una mujer en su casa que sea una guerrera, que sea una bendición. Porque muchas veces la tristeza y el desánimo nos tienen desconectadas de Dios y vemos los estragos que el enemigo hace en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Cuando otros estaban paralizados en Israel, Débora se posicionó. Y Dios quiere que tú te posiciones en esta tarde. Yo no sé qué tú has estado atravesando, pero Dios quiere que tú te posiciones. Porque como lo dije hace unos minutos atrás, cuando hemos atravesado dolor, tristeza, depresión y hemos estado en problemas por mucho tiempo, la visión se nubla y se nos va. Y se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida nuestra identidad. Se nos olvida quién soy yo en Cristo. Hoy el Señor sigue levantando mujeres, así como levantó a Débora, porque Él no ha cambiado. Y Él quiere levantarte a ti, mujer, en esta tarde. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Jueces 5:7. Necesitamos primero reconocer el problema. Si hay una situación pasando en tu casa, sea de enfermedad económica, en tu matrimonio, lo que sea, primero necesitamos reconocer el problema. Jueces 5:7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Y dice: y me levanté como una madre para Israel. Hasta que yo, Débora, me levanté. Todo estaba caído, todo estaba tirado. Parecía que no había esperanza. Parecía que el ejército los iba a acabar. Pero ella decidió levantarse y decir: yo no me voy a conformar a esta situación. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo me voy a levantar. Yo no voy a ser parte del problema, voy a ser parte de la solución. Y hoy el Señor está buscando mujeres que precisamente tomen esa decisión de decir: yo no voy a ser parte del problema. Yo hoy decido levantarme. Hoy decido levantarme y ser parte de la solución. Débora se dio cuenta de que había estado inactiva mientras su entorno se estaba decayendo. Tenían 20 años en esta situación. ¿Y por qué Débora no se había levantado antes? No lo sé. No la tenemos aquí para entrevistarla. Débora, ¿por qué si llevabas 20 años con este problema no te levantaste en el año 1 o a los meses del problema? Yo no sé cuántos meses llevas tú con tu problema o años con tu problema, pero es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse, es tiempo de levantarnos, así como lo hizo ella. Las aldeas estaban desoladas y caídas, y en lugar de culpar a otros, ella asumió la responsabilidad. Porque cuando tú y yo estamos en medio de un problema es muy fácil decir: es que él o es que ella es la del problema. Es que lo hizo él, lo hizo ella, lo hizo quien haya sido. Es muy fácil culpar a otros. Pero el Señor quiere que tú y yo nos hagamos responsables de la parte que a cada quien nos corresponde. Débora era jueza en Israel, lo que es equivalente a una jefa de estado o a una presidenta. Su cargo consistía en ser libertadora. Ella dirigía al pueblo contra sus opresores. Ella también
ayudaba cuando la gente tenía conflictos. Ella era una juez, ella ayudaba a resolver los problemas que había. Ella era una líder política, pero también era una líder espiritual. Ella era una consejera familiar para esa nación. Débora entendió que por su pasividad era parte del problema y por lo tanto tenía que ser parte de la solución también. Tú y yo tenemos que ser parte de la solución de las situaciones que tenemos en nuestra casa. El texto dice que las aldeas habían decaído y Débora fue la que despertó al pueblo. Yo no sé si tu casa se cayó, pero si tu casa está caída en este momento, te toca levantarte. Te toca levantarte. No te quedes de brazos cruzados si el enemigo está atacando tu matrimonio, si está atacando tus hijos, si está atacando tu casa. No te quedes de brazos cruzados. Te toca levantarte. Nos toca levantarnos, amadas mujeres. Débora se levantó como una madre para identificarse con el dolor de su pueblo. Se levantó para buscar soluciones. Ella estaba viendo cómo todo a su alrededor se estaba destruyendo y dijo: esto no puede seguir así. Mi casa no puede seguir así. Mis hijos no pueden seguir así. Esta situación que estoy viviendo no puede seguir así. Yo me tengo que levantar. No esperes que la vecina se levante a clamar por tu hijo. Te toca a ti. No esperes que tu comadre o tu prima o quien sea, y si lo hace, gloria a Dios, pero a la que le toca es a ti, es a ti, es a ti y es a mí también. Es importante conocer a nuestro enemigo. ¿Contra quién estás peleando? Jueces 4:3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. El enemigo tenía poder visible y tenía una estructura organizada. Por eso era que el pueblo estaba lleno de temor. No era un enemigo chiquito, era un enemigo intimidante. Dice aquí la escritura que tenían ellos 900 carros errados. Y esos carros eran la última tecnología de ese momento. Ellos estaban atemorizados por el ejército del rey Jabín. Ellos estaban llenos de temor. Israel no tenía ejército. Ellos no tenían cómo defenderse de eso. No tenían forma ni manera. Ni siquiera tenían ejército. ¿Cómo iban a defenderse de 900 carros errados? ¿Cómo iban a defenderse? Esos carros errados eran caballos que tenían ruedas de hierro. Y a la velocidad con la que ellos lo manejaban, podían aplastar cantidad de israelitas en fracción de segundos. Por eso era que estaban llenos de temor. ¿Cómo es la lucha que tú tienes? ¿Esa lucha que tú tienes también te tiene llena de temor? Los carros podían rodear y aplastar a los soldados fácilmente. Por eso es que estaban llenos de temor. La mujer guerrera debe entender que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan oprimir tu vida, que buscan acabar con tu familia, que te quieren intimidar, que te quieren silenciar. Por eso tenemos que, a veces agarramos las cosas en contra de las personas, pero no es la persona, es el que está atrás de esa persona. ¿Quién es el que está en la lucha atrás de tu matrimonio? ¿Quién es el que está en la lucha atrás de tus hijos? Es el enemigo. Es el enemigo el que está ahí. Y dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo aquí que la verdadera batalla no es con los creyentes, no es en contra de personas, sino contra influencias espirituales malignas que están buscando el mal de este mundo y el mal de tu casa, el mal de tu familia.
Y Pablo nos enseña que nosotros como creyentes necesitamos esa fortaleza espiritual que viene de nuestra intimidad con Dios, que viene de la oración, que viene de usar toda la armadura que Dios dejó en su palabra. Juan 10:10 dice: porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo quiero que en esta tarde veamos las estrategias que el enemigo tenía contra Israel, porque él también tiene estrategias contra ti y contra mí. Primero, él los quiso intimidar, les puso esos carros de hierro. Después los oprimió por 20 años, les trajo desánimo y les trajo pasividad. Porque cuando llevas mucho tiempo peleando con una situación, lo que llega es eso, el desánimo, y te quedas pasiva, ya no te mueves. Y viene un ataque a la identidad. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Teniendo el Dios Todopoderoso, estaban llenos de miedo, porque pensaban que no podían. Pensaban que ellos eran más fuertes. Se habían olvidado quién los había sacado de Egipto. Pensemos en esto. ¿Qué carros de hierro están intimidando tu fe? ¿Has normalizado una opresión que hoy Dios quiere romper? ¿Estás discerniendo el verdadero origen de tu batalla? ¿Sabes verdaderamente de dónde viene? Porque a lo mejor estás enojada con alguien, pero ese alguien no tiene nada que ver. A lo mejor esa batalla viene de otro lado. Y mira, yo te voy a dar algunas estrategias que el enemigo usa en contra de nosotras y nuestras familias. Primero, la primera estrategia que usa Satanás para acabar con un hogar, lo primero que hace es tratar de dividir el matrimonio. Esta es su arma más efectiva. Si él divide el matrimonio, acaba con una familia y acaba con una generación. Una estrategia que él usa es el orgullo, la falta de perdón. Hace que tú exageres los errores de tu cónyuge, de tu esposo. Después entra el enojo, entra la amargura, entra el dolor. Se enfría la comunicación entre la pareja y se enfría todo lo demás, sin entrar en detalles. Él va contra tu corazón para generarte heridas emocionales. Porque cuando estamos heridas, no somos efectivas. No somos efectivas. Yo lo sé, yo he estado ahí. Cuando estamos heridas, no somos efectivas. La segunda cosa que el enemigo ataca es tu identidad. Él quiere hacer que tú dudes de tu valor, de tu propósito, de tu capacidad. Él quiere que tú tengas esa sensación de fracaso, de culpa. Si hay una de las armas favoritas del enemigo es la condenación, la culpa. Y ahí está dándole duro y duro y duro y duro. Pero recuerda lo que dice la palabra, que no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, no hay condenación. Él quiere atacar tu identidad, y si logra que te sientas insuficiente, entonces podrá debilitar a toda tu familia. Si él logra que tú dudes de ti y de quién tú eres en Cristo, de quién tú eres como mujer, a quién perteneces, a quién le sirves, si él logra eso, entonces va a poder barrer con tu familia. Pero en esta tarde, aquí hay mujeres que están entendiendo de quién son hijas. Amén. La segunda cosa que el enemigo hace, la tercera cosa es afecta a tus hijos. Empieza la rebeldía, empieza la desobediencia, empieza esa pérdida de valores. ¿Por qué? Porque a veces, si no puede usar a tu marido, entonces usa a tus hijos para desestabilizarte emocionalmente a ti. La cuarta estrategia del enemigo es poner estrés y sobrecargarte. Te trae un agotamiento extremo, te trae ansiedad permanente. Y si te logra agotar, entonces vas a quedar más vulnerable emocionalmente y espiritualmente también. Por eso es importante descansar en Dios. No por algo, Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No por algo el Señor nos llama a descansar.
La quinta estrategia del enemigo te trae pasividad y distracción. Lo primero que hace es que tú pierdas el interés por orar y buscar a Dios. Si hay algo que Él trata de impedir siempre, es eso, que saques ese tiempo para estar con el Señor. Te pone dudas constantes. Te trae distracciones que desplazan a Dios de ser el centro de tu hogar para apartarlos de su propósito y llamado. Quiere que consideres que seguir a Dios y servirle es arriesgado, es aburrido. Y ahí está en esa batalla en tu mente. Ahí está Él queriéndote tener distraída. Porque sabe que si te distrae, no le vas a hacer la guerra. Si te distrae, vas a irte lejos del Señor. Y eso es justamente lo que Él quiere. Y si hay una batalla, las jóvenes que están aquí, señoritas, si hay una batalla que Él tiene es contra tu pureza. Si hay algo que Él quiere quitarte y arrebatarte, es eso, tu pureza. Él quiere quitarte esa pureza. Él trata de tentarte a que caigas en pecados, convenciéndote de que si los haces no vas a sufrir las consecuencias, sabiendo perfectamente Él que si caes en esos pecados, te vas a distanciar de Dios. Primero te hace pecar y después que te hace pecar, te hace sentir culpable. Por eso tienes que ver esa estrategia que Él utiliza. Te hace sentir culpable. Por eso es importante, para que yo pueda entrar en una batalla contra el enemigo y yo me pueda levantar a pelear contra mi casa o lo que sea que se levante, necesito conocer al enemigo. Necesito saber cuáles son sus armas, sus estrategias que Él va a usar en contra de mí. Y te estoy diciendo las armas principales que el enemigo usa contra ti y contra mí. La arma séptima que el enemigo usa contra una mujer es la ignorancia espiritual. Él quiere desconectarte de Dios y de todas las verdades de su palabra. Recuerden lo que dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Él quiere que tú y yo estemos ignorantes de las verdades de Dios en su palabra. Y mira, cuando vamos a entrar en una guerra no entramos a lo loco. No se puede. Tenemos que estudiar al enemigo, tenemos que conocerlo. Así que mi punto 3 es preparación para entrar en la guerra. Y vamos a Jueces 4, versículo 6. Jueces 4:6 dice: y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Antes de la batalla hubo una palabra. Cuando tú te quieras levantar a pelear por tu casa, asegúrate primero de oír la voz de Dios. Asegúrate, porque Débora fue lo que hizo. Ella escuchó a Dios que le dijo: ve y dile a Barak que es el tiempo que se levante y pelee contra el ejército del rey Jabín y contra Sísara, que era el comandante de ese ejército. La preparación incluye aprender a escuchar la voz de Dios, porque cuando una mujer escucha a Dios, una nación cambia. Pero no solamente una nación, una familia cambia. Tu familia puede cambiar si tú te conectas con Dios. Tu familia puede cambiar si aprendes a oír la voz de Dios. La preparación incluye tener oraciones estratégicas. ¿Qué es lo que se está levantando en tu casa? Tienes que tener una estrategia y más adelante te voy a hablar un poquito sobre eso. Tenemos que tener obediencia inmediata. Si Dios te llama a hacer algo, hazlo, no te detengas. Y tienes que rodearte de las personas correctas que te ayuden a pelear también tus batallas. Una mujer no debe enfrentar una batalla si primero no ha pasado tiempo en el secreto con Dios. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿estás reaccionando emocionalmente o estás actuando por dirección divina? Porque a veces vamos y atacamos
cosas y situaciones que no tenemos que estar atacando, que no tenemos que estar hablando. O a veces culpamos a personas por situaciones que no corresponden. ¿Estás dispuesta a obedecer aunque otros de tu familia duden? ¿Estás dispuesta a obedecer lo que Dios te hable? Tenemos que posicionarnos en la autoridad que ya Dios nos dio. Y vamos a Jueces 4:9. Ella dijo a Barak: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Dios ya había decidido que iba a usar a una mujer para traer una gran victoria a su nación. Dios ya lo había decidido. Así que tú y yo tenemos que posicionarnos, porque Lucas 10:19 dice: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y nota esto, dice: y sobre toda fuerza del enemigo, y mira esto, nada te dañará. Cuando tú te levantas en el orden y la posición correcta, habiendo escuchado la voz de Dios, y tú te levantas a pelear esa batalla por tu casa, nada ni nadie te podrá detener, porque Dios te dio autoridad contra toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Así como Débora se levantó en un tiempo donde los hombres estaban paralizados por el miedo, hoy Dios quiere despertar mujeres que se levanten a guerrear, a orar y a interceder por su casa, por sus hijos, por su iglesia, por su nación. Hoy Dios quiere levantarte a ti, mujer. Así que yo te digo: despierta, mujer guerrera, despierta, despierta. El Señor te está llamando. Tu voz rompe opresiones. No fuiste llamada para sobrevivir en esta vida, fuiste llamada para gobernar. Cuando una mujer se levanta en obediencia, el cielo la respalda. Cuando tú te levantas y el Señor ve tu esfuerzo, Él te va a respaldar siempre. Y te pregunto, ¿estás viviendo como hija amada o como una víctima del sistema, de las circunstancias? Porque Dios no quiere que vivamos así, de esa manera. ¿Has cedido tu autoridad por miedo? ¿Crees que Dios puede usarte poderosamente? ¿Cuántas creen que Dios puede usarlas poderosamente? ¿Cuántos lo creen? Dios puede usarte poderosamente. Dios nos llama a usar nuestras armas espirituales. Y mira, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí en la escritura, la armadura no está de adorno. Yo sé que quizás tú has escuchado antes acerca de la armadura, pero yo te pregunto, ¿realmente la estás usando? ¿Realmente la estás usando a la hora que te levantas a orar, a interceder por tu familia? ¿Realmente estás usando esa armadura? El cinturón de la verdad representa una vida sincera delante del Padre. La coraza de justicia representa una vida recta delante del Señor. El escudo de la fe representa una confianza firme en Él y en su palabra. El yelmo de la salvación, ese representa una mente protegida, unos pensamientos que se alinean a la verdad de la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu representa la palabra de Dios. Que tú puedas usar la palabra en medio de las cosas que te están atacando. Y quizás esto lo has escuchado antes, pero la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Verdaderamente estás utilizando la palabra en medio del conflicto, en medio de la batalla? Una intercesora que no pone palabra en su corazón se hace vulnerable a los ataques del enemigo. Y mira, 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y a veces la gente piensa que las fortalezas son demonios. No son demonios escondidos en objetos ni en cosas. Son estructuras que están aquí en el pensamiento, creencias y patrones que se oponen a la verdad que Dios dejó establecida aquí en su palabra y dominan la mente y la vida de una persona. Esas son las fortalezas mentales, y es ahí donde tú y yo tenemos que levantarnos en contra de eso. Y te voy a dar ejemplos sobre las fortalezas mentales. Son pensamientos contrarios a Dios y su palabra. Son mentiras como que nunca voy a cambiar, o son esas mentiras que te dice el enemigo: tu familia siempre va a ser así. Esas son fortalezas mentales, son patrones de pecados que se repiten una y otra vez. Es ese pecado en el que tropiezas y tropiezas y tropiezas. Son esas adicciones que practicas cuando nadie te está viendo. Esas son fortalezas mentales. Y ahí están, queriendo detener tu vida. Es cuando hay orgullo, soberbia persistente. Y es cuando hay resistencia a rendirme a Dios, resistencia a someterme a Dios y a su palabra. Esas son las fortalezas mentales a las que Pablo se refiere. Estas solamente se derriban con la verdad de la palabra de Dios. Esas fortalezas solamente se derriban cuando tú entras en ese proceso de buscar la intimidad con el Señor, de renovar tu mente con la palabra, de obedecer a Dios, de vivir en obediencia constante. Esto es un proceso espiritual que toma tiempo para que tu mente se renueve. ¿Cómo tú vences una adicción? Primero reconociéndola, después rindiéndote al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude, sometiéndote a Él y resistiendo. Porque la tentación viene una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Las armas de una mujer guerrera no son carnales. Y te voy a decir ahora cuáles son las armas espirituales contra las que tú puedes pararte y defender tu casa, tu causa. Las armas que tú tienes, primero, es el nombre de Jesús. Jesús dijo en su palabra que todo lo que pidas al Padre en su nombre, creyendo, lo recibirás. Entonces, es el nombre de Jesús, es la sangre de Cristo. Tú puedes cubrir tu casa, tus hijos con la sangre de Jesús. Es la palabra de Dios, es el escudo de la fe o la fe misma. Es la oración constante, es el ayuno, es la alabanza, es la adoración. Esas son las armas que Dios nos ha dado para defendernos en contra del enemigo. Y yo te pregunto, ¿estás utilizando estas armas o estás utilizando tus emociones en contra del enemigo? Porque si lo que estás usando son tus emociones, no vas a obtener la victoria. Necesitas usar las armas correctas. Tienes un esposo renuente, tienes que pararte y pelear y usar estas armas y usarlas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Le llamas a alguien o te vas al rincón a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, o te metes debajo de la cobija a llorar, o haces lo que hizo Débora, te levantas y peleas? Te levantas y dices: Señor, yo sé que soy una guerrera, yo sé que tengo la victoria en el nombre de Jesús, yo sé que con tu sangre tú vas a cubrir y proteger mi casa, y si el enemigo se quiere levantar contra mi casa, yo declaro, Señor, que no se podrá, porque tú estás conmigo. ¿Declaras la palabra o declaras el problema? ¿Qué declaras? Oh, es que estoy pasando esto. O dices: estoy pasando eso, pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a ayudar a salir de esta batalla. ¿Qué es lo que estamos declarando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Adoras antes de ver el milagro o solamente te quejas? ¿Qué hacemos? Nos preparamos espiritualmente antes de entrar a pelear nuestras batallas. Y dice Ezequiel 22:30:
Y busqué entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Solamente hay dos cosas que Dios busca, que dice la palabra. Una son adoradores en espíritu y en verdad, y la otra dice hombres, mujeres que se paren en la brecha a clamar en favor de otros. Y Dios está diciendo ahí en Ezequiel que él anduvo buscando quien se parara en la brecha a orar por otro, y dice, no lo encontró. Y yo te pregunto, ¿será que Dios te quiere encontrar a ti en esta tarde? ¿Será que el Señor puede confiar en ti? ¿Cómo me preparo yo, pastora? ¿Cómo me preparo para entrar en esa batalla por mi casa? ¿Cómo me preparo? Bueno, primero, tenemos que vivir una vida en santidad. Y santidad significa una vida apartada para Dios, una vida de obediencia. Esa es la primera cosa. También tenemos que vivir en una comunión con el Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque sin la llenura del Espíritu Santo es imposible ganar una batalla. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo venga, nos llene, para que limpie nuestro corazón, para que sane nuestras heridas, para que restaure todo lo que necesita ser restaurado en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesito otorgar perdón a quien yo tenga que perdonar. Tú y yo no nos podemos levantar a guerrear, a clamar, a interceder, estando ofendidas, heridas con alguien. Tenemos que liberar perdón. Y en esta tarde yo quiero decirte, no importa qué tanto daño te haya hecho alguien, decide soltarlo y decide perdonar. Porque si no lo haces, no vas a poder ver la victoria que Dios te quiere dar. Porque cuando nosotros desobedecemos la palabra, le damos derecho legal al enemigo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Satanás se presentó con el Señor para acusar a Job? ¿Usted se acuerda de eso? Él le había dado derecho legal al enemigo. ¿Cuál era el derecho legal? El miedo que él tenía que sus hijos le fallaran a Dios. Porque dice que constantemente él ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso habían pecado, por si acaso. Es decir, ese era el miedo que él tenía, y por eso se abrió esa puerta, ese derecho legal, y el enemigo empezó a atacar esa casa. Por eso tú y yo no nos podemos dar ese permiso de estar ofendidas con alguien. Tenemos que liberar perdón. Tenemos que vivir en humildad y en comunión constante con el Señor. Tenemos que tener relaciones antes que autoridad. ¿A qué se refiere? Bueno, la autoridad espiritual nace de la intimidad que yo tengo con Dios. Desde que tú y yo recibimos a Cristo, recibimos autoridad. Pero conforme tú vas ejerciendo esa autoridad, Dios te va haciendo crecer ese rango en el cual tú tienes autoridad. Es como cuando tu hijo es chiquito, tiene 2 años, tú no le das las llaves del carro, ¿verdad que no? Se la das cuando ya tiene 16, que ya puede manejar. Así Dios, conforme va viendo tu crecimiento, Él te va expandiendo tu nivel de influencia y tu nivel de autoridad. Y Dios te ha dado autoridad para pelear por tu casa. No tienes por qué quedarte llorando en el rincón cuando Él ya te dio todo para que tú te levantes y veas la victoria en tu casa. Y Dios nos dio la armadura, que ya te la expliqué. Dios espera que tú y yo aprendamos a caminar en madurez emocional. ¿Por qué? Porque esa madurez emocional nos ayuda a discernir sin caer en exageraciones ni ver todo como ataque espiritual. No todo lo que llega a tu casa o a tu vida es un ataque espiritual. A veces simplemente son las consecuencias de las decisiones o de las malas decisiones que tomamos, y queremos culpar al diablo, pero no fue el diablo, fuimos nosotros. Y tenemos que tener la madurez para entender y reconocer eso. Y también es importante que no ministremos en aislamiento, sino que tenemos que estar bajo una guía o con una cobertura espiritual. Eso de los llaneros solitarios son peligrosos. Mucha gente hoy día se quiere levantar sola, se envía sola y después suceden cosas terribles.
Y la última cosa es que necesitamos tener una motivación correcta. Interceder por amor. Pararme en la brecha por amor a mi esposo, por amor a mis hijos, por amor a mi país, por amor a mi ciudad, por amor a mi vecina, a mi vecino. Dios nos está llamando a dejar la comodidad, a dejar la pasividad. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que dejar sí o sí la pasividad. Tienes que dejar sí o sí el conformismo. Tienes que dejar sí o sí el estancamiento. Tienes que dejarlo. Si verdaderamente quieres ver la gloria de Dios, tienes que levantarte. En resumen, para esta preparación espiritual necesitamos pureza, intimidad, un equilibrio de no ver todo como un ataque del diablo y depender totalmente del Señor. Y tenemos que pelear sabiendo que Dios va delante de ti y de mí. Jueces 4:14 dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. La orden en este pasaje fue clara. Levántate, levántate. Y el Señor esta tarde te dice: mujer, levántate, mujer, despierta, levántate. Hay una guerra que se está haciendo en contra de tu casa, en contra de tus hijos, y no puedes estar dormida. Tienes que despertarte, te tienes que levantar. Una mujer espiritual puede interceder y proteger lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tu generación. No espera que otros lo hagan. Ella se levanta y pelea para proteger todo lo que Dios le ha confiado. Y yo te pregunto, ¿qué Dios te ha confiado a ti? ¿Y lo estás protegiendo? ¿Lo estás guardando? ¿Estás defendiendo lo que Dios te entregó? ¿Estás defendiendo esa casa? ¿Estás defendiendo esos hijos? ¿Qué Dios te ha confiado? ¿Lo estás defendiendo? Dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que cuando tú te decides, el Señor dice: bueno, yo solamente estaba esperando que tú te decidieras. Así como Débora. Nada más ella se decidió y vio la victoria. Y Dios está queriendo que tú te decidas para que tú también puedas ver la victoria en tu casa, para que tú puedas ver la victoria en esa área donde tú necesitas verla. ¿Estás paralizada en este momento o estás avanzando? ¿Confías en que las promesas, confías en las promesas de Dios aunque aún no estés viendo los resultados? Dice la palabra que Débora acostumbraba a sentarse debajo de la palmera y desde ahí los hijos de Israel subían a juicio. Dice Jueces 4:5: y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y mira, yo traje aquí una palmera. Dice la palabra que ella se sentaba debajo de la palmera y se sentaba para aconsejar. ¿No me quiere ayudar? Ella se sentaba para aconsejar. Ella se sentaba para escuchar. Y el Señor quiere que tú y yo entendamos que tú y yo tenemos que sentarnos para escuchar a nuestros hijos, para escuchar a nuestros esposos, para escuchar lo cargado que a veces están sus corazones. Pero a veces estamos tan distraídas que no escuchamos. No escuchamos. Estamos corriendo de un lado a otro todo el tiempo. Y no escuchamos la palabra de Dios y tampoco la de nuestros hijos. Débora se sentaba en esa palmera. Y desde ese lugar estaba su lugar de sabiduría y su lugar de autoridad.
Cuando tú te sientas, escuchas a Dios y descansas, ahí está tu lugar de autoridad. Ahí está tu lugar de bendición. Ahí está tu lugar de respuesta. Ahí está. Ahí está. Pero es importante sentarnos y escuchar el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros esposos, que ellos están muchas veces abrumados, cargados. Y muchas veces quieren hablar con nosotras, y si nosotras en lugar de escucharlos venimos con reclamos, vamos a hacer los problemas más grandes. Por eso debemos sentarnos. Y sabes, debajo de la palmera podemos aprender también que no todas las batallas se pelean. A veces pasamos situaciones en las que tenemos ganas de pelear, pero a veces nada más cerrar la boca y callar nos da una victoria más grande que si nos ponemos a querer defendernos nosotras mismas. Tenemos que aprender, dice un salmo, que nosotros somos como las palmeras plantadas junto a corriente. Se me olvidó. El justo florecerá como la palmera. Ya me recordé. Y mira, cuando vienen circunstancias, dice la palabra que tú y yo somos como las palmeras. Estas tienen raíces profundas y aún en medio del desierto florecen, porque sus raíces son profundas. Entonces tú y yo, si tenemos raíces profundas en Dios y la palabra, aún en medio del desierto, aún en medio de la prueba, vamos a florecer. Y la palabra dice, ¿verdad? O un ejemplo de la palmera, mejor dicho, es que aun cuando venga el viento, la tempestad se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, pero como sus raíces son profundas, ¿qué sucede? No se cae, no se cae. Si tú y yo tenemos raíces profundas en la palabra, si tú y yo tenemos raíces profundas con Dios, ¿qué va a suceder? ¿Nos va a derrotar el enemigo? No. ¿Vas a caer? No. ¿Va a caer tu casa? No. Por eso el Señor ha dejado un ejemplo en su palabra a través de las palmeras. Y Débora se sentaba ahí para impartir justicia al pueblo, para impartir justicia a la nación, para escuchar lo que cada uno tenía que venir y decir. Así que podemos estar en medio de ese desierto, podemos estar ahí, pero nosotras, así como la palmera, podemos ser sacudidas por las tormentas de la vida, pero no vamos a ser destruidas. No fuimos llamados a vivir encorvadas por el miedo, por el temor, sino fuimos llamadas a estar de pie y a producir fruto. La palmera, aún en medio del desierto, ella da fruto. Así que tú y yo, en medio de nuestros desiertos, también podemos producir fruto. Y sabes, hay mujeres que en tiempos difíciles florecen. Bajo la palmera se formó una nación, porque ahí ella escuchaba la voz de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que tú vas a ir a buscar una palmera y la vas a poner en tu casa. No, nadie haga eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que cuando tú te apartas para descansar y estar bajo la cobertura de Dios, oyes su voz y entonces Él te da la estrategia para poder pelear en contra del enemigo. Y sabes, en Jueces 5:1, la primera parte dice: aquel día Débora cantó. ¿Y sabes por qué cantó? Porque la victoria llegó. Y un día la victoria va a llegar a tu vida, a tu casa, a esa situación, a ese problema. Pero tienes que mantenerte creyendo en fe que la victoria está de camino. La victoria viene. No puedes quedarte en ese dolor, en esa tristeza estancada, porque tienes que celebrar la victoria. Después de la batalla vino la canción. Después de la guerra vino la paz por 40 años. Dios le dio paz a Israel 40 años después de esa victoria. Y sabes, en el capítulo 5 dice, da a entender que Dios hizo llover tanto sobre Israel que el ejército de Sísara y del rey Jabín
vino tanta lluvia que se desbordó un río y esos carros de caballo quedaron anclados y no se pudieron mover. Y Dios libró a su pueblo y le dio la victoria. Y en ese día ellos acabaron con el ejército completo del rey Jabín. Pero todo empezó ¿por qué? Por una decisión. Por una mujer que decidió levantarse, por una mujer que tomó las riendas de decir: ya no me voy a dejar abatir por el enemigo, ni por el dolor, ni por la tristeza, ni por las heridas emocionales, por nada. Yo me levanto y uso mis armas espirituales para poder celebrar la victoria. Cuando una mujer canta, cuenta su victoria y esta fortalece a otros. ¿Estás testificando lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás hablando de las grandezas de Dios en tu vida? Y yo te pregunto, ¿o será que estás peleando batallas que ya Dios ganó? Y quiero concluir. Dios levantó a Débora en un tiempo de crisis. Y hoy Él sigue levantando mujeres. El Señor hoy te llama a despertar, a que te posiciones en Cristo y a que avances, a que no te quedes estancada ahí. Y este es un llamado del Padre. Es un llamado para ti, es un llamado para mí. Y hoy el Padre te dice: levántate, mi hija. Despierta, guerrera, despierta, 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 levántate, despierta, guerrera. Este es tu día. Mujeres de Dios, hay un sonido que está rompiendo el silencio y no es un ruido externo, es un llamado del Rey de Reyes sobre tu vida, es un llamado de Dios para ti. Durante muchos años, algunas de ustedes han estado fuertes por fuera, pero cansadas por dentro. Firmes ante todos, pero luchando en secreto. Hoy te digo que en medio de una generación confundida, distraída y temerosa, Dios vuelve a hacer lo que hizo con Débora. Y Él quiere hacerlo a través de cada una de ustedes que estamos aquí, a través de nosotras. Y yo te pregunto, ¿te quieres levantar hoy? ¿Te quieres levantar hoy? ¿Te quieres despertar hoy? ¿Te quieres levantar a favor de tu casa? ¿Te quieres levantar en favor de tus hijos? ¿Te quieres levantar a pelear por lo tuyo, por lo que Dios te entregó? Débora no se levantó porque fuera popular. No se levantó porque todos la apoyaban. Se levantó simple y sencillamente porque escuchó la voz de Dios. Y cuando una mujer escucha a Dios, naciones despiertan. Tu casa Dios la quiere despertar. Estamos aquí porque el cielo está convocando guerreras. No estás aquí por casualidad, no llegaste aquí por casualidad. Y alguien me pueda decir: ay, pastora, eso lo dicen en todos lados. No, pero yo hoy te digo en serio, Dios te trajo aquí y no es casualidad. Estás aquí porque el Señor te está convocando. Dios está convocando no a mujeres perfectas, no a mujeres sin heridas, sino a mujeres dispuestas a levantarse del cansancio, dispuestas a sacudirse del miedo, dispuestas a dejar de minimizar su voz. Hoy no es solamente una simple reunión de mujeres. Dios te quiere despertar. Dios te quiere despertar. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú despiertes. ¿Y sabes por qué? Porque es para tu bendición. Es para que tú veas la gloria de Dios en tu casa, en tu vida, en tus generaciones. Por eso es que Dios te quiere levantar. Dios te quiere despertar. Dios hoy despierta a la intercesora. Hoy Dios despierta a la líder. Hoy Dios despierta a la madre que cubra su casa en oración. Dios despierta a esa joven que pensó que era insignificante. Dios despierta la voz de aquella que había estado en silencio. Porque cuando una mujer se levanta en obediencia, el cielo responde con poder. Cuando tú te levantas, el cielo responde con poder. Mujer, despierta. La batalla no te derrotó, te estaba preparando.
El Padre, tu familia, tu iglesia, la tierra está esperando que despiertes y te levantes. ¿Cuántas se quieren levantar? ¿Cuántas se quieren despertar? Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Dale ese aplauso al Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar porque sabes, hay muchas cosas que a veces se levantan en nuestra casa que ni siquiera discernimos y que no sabemos. Te cuento una cosa brevemente. Cuando una de mis hijas estaba chiquita, constantemente se enfermaba de los bronquios. Y allá iba yo casi todo el invierno, me la pasaba todas las semanas con la pediatra y me decía, ponle el nebulizador. Y un día escuché a un predicador que estaba hablando que había tenido ese mismo problema con uno de sus hijos. Y él dijo, hasta que nos levantamos en contra de eso, eso se quitó. Y yo dije, con que eso es espiritual, pues me voy a levantar y voy a pelear contra eso. Y sabes, han pasado más de 13 años y mi hija nunca más se volvió a enfermar de eso. Nunca más volvió a utilizar esa máquina. Hay cosas que el enemigo te lanza para quererte robar tu paz, tu libertad y tu bendición. Por eso es importante conocer al enemigo y sus estrategias para que nosotros podamos vencerlo. Así que vamos a orar. Y quiero hacer un llamado. Primero, si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Jesús, este llamado es para ti. Porque el primer paso para entrar en batalla y defender lo que Dios te ha dado es comenzar una vida con Cristo. Si alguien en esta noche quiere entregarle su corazón a Jesús, levántame tu mano y vamos a orar. Si no hay nadie, paso al segundo llamado. Tal vez has estado peleando y te has sentido agotada, cansada. El Señor está aquí y te quiere fortalecer. Si esa eres tú, ven, vamos a orar. No tienes por qué pelear sola.